¿Tienes más miedo, a un tiburón o a un insecto? Seguro que en tu mente has pensado a los tiburones, y es que bien nos lo han hecho creer la industria del cine hollywoodiense con películas como Tiburón de Steven Spielberg. ¿Y si te dijera que los mosquitos matan más gente en un solo día que los tiburones en 100 años? Así funcionan nuestros sesgos, atajos mentales en los que incurrimos una y otra vez y que nos llevan a errores de razonamiento a la hora de percibir las cosas y tomar decisiones. Nos equivocamos y construimos nuestra propia realidad subjetiva. Esto nos permite ahorrar tiempo y tomar decisiones rápidas. ¿Cuántas veces si no te has cruzado de acera porque alguien no te daba muy buena espina, para luego darte cuenta de que estabas equivocado o equivocada? Aún así, siempre conviene al menos ser consciente de ellos. El concepto de sesgo cognitivo fue introducido por los psicólogos israelíes Kahneman y Tversky en 1972. En este vídeo compartimos dos sesgos que pueden darse cuando trabajamos en un equipo. Cuando queremos explicar el comportamiento de una persona, recurrimos a las atribuciones, es decir, a explicar las causas, y estas explicaciones difieren de una persona a otra. ¿Qué son los sesgos en las atribuciones? Suceden cuando, a la hora de explicar una conducta, prestamos más atención a factores de tipo personal que a factores relacionados con la propia situación. Por ejemplo, ¿alguna vez te ha ocurrido que te han contado la vida de un compañero de colegio que no ha tenido éxito y te descubres a ti mismo pensando y diciendo «era un poco vago en clase, no se esforzaba lo suficiente»? Bien, se trata del error fundamental de atribución. Fue acuñado por Lee Ross en el 77. Tendemos a explicar la conducta a través de factores disposicionales, es decir, de sus habilidades, destrezas, experiencias, y nos olvidamos de la influencia de las situaciones o de los factores situacionales. Es decir, de la propia situación. Por ejemplo, habrá tenido mala suerte, quizás no tuvo el apoyo familiar que necesitaba para terminar los estudios, o no le supieron motivar los profesores en la universidad, etc. Ahora imagínate que eres tú el que no has tenido tanta suerte en la vida. ¿No te dirías a ti mismo cosas como «bueno, no he tenido tanta suerte, mis profesores no han sabido motivarme»? Exacto, ahí está la diferencia. O el ejemplo del semáforo, que también es muy común. Cuando se salta a otra persona el semáforo es porque es un mal conductor. Sin embargo, cuando te lo saltas tú, siempre tienes una buena razón. Ay, que llegabas tarde a recoger a tu hija al colegio. Cuando tendemos a culpar a los demás de sus acciones negativas y nos excusamos de las nuestras, buscando un factor externo, situacional, que explique el resultado negativo de nuestra conducta, es una manera de eludir responsabilidades. Esto es lo que conocemos como la asimetría de actor-observador. Es un sesgo. Este efecto lo dieron a conocer los autores, Jones y Nisbet, en el año 72. Es decir, yo voy a atribuir mi propia conducta a factores externos fuera de nuestro control, como la suerte y las conductas de los demás, y a variables internas y de su propia personalidad. Es decir, es como si yo suspendo un examen y digo, es que era muy difícil, pero si lo suspende otro digo, seguro es que no es lo suficientemente inteligente o no se ha esforzado lo suficiente. ¿Te suena? Ahora imagínatelo en tu equipo. Pensar que los otros hacen las cosas mal porque son unos flojos. Pero si nos ocurre en nuestro equipo es porque no nos lo han explicado bien, porque tenemos un jefe que no nos pone claras las prioridades, etc. Así que la próxima vez que trates de explicar la conducta ajena, la conducta de otras personas, de otros equipos, trata de tener una visión global y tener en cuenta que estos fenómenos nos van a ocurrir y no prejuzgues demasiado.